de comprensión lectora. Estábamos hablando acerca del narrador y tipos de narrador. Sabemos que el narrador es aquella persona que cuenta la historia, que ese narrador puede estar dentro de la historia o también puede estar fuera. Cuando el narrador está dentro de la historia, se dice que es el protagonista. Se cataloga como un tipo de narrador y es un tipo de narrador protagonista porque él mismo está contando lo que le está sucediendo. Se conocieron en línea en el chat, pero su relación tuvo un final trágico cuando a Julieta se le cayó la red. Ok, esto le pasó a Romeo y Cias. Vamos a hablar sobre las características. Como sabemos, el acto de narrar una historia es tan cotidiano. Ustedes todos los días están haciendo ese ejercicio de estar narrando y antiguo como el propio ser humano. Todo el tiempo estamos contando parte de nuestra historia personal a quienes nos rodean y desde que somos niños estamos escuchando las anécdotas y las experiencias de nuestros seres cercanos, convertidas en un cuento o en una historias. A veces cuando ustedes comienzan a preguntarle a sus abuelos, abuelo, ¿cómo era tu época? ¿Cómo vestían? Comienza el abuelo a narrar unos acontecimientos porque se va acordando de lo que le sucedió a él o de esos momentos que él vivió en esa época. Y ustedes comienzan a comparar el tiempo del abuelo con los tiempos de ahora. Ahí pueden ustedes también hacer una diferencia si todavía continúa el tipo de vestir, si es igual o ha cambiado, pero lo están haciendo a través de una narración. En términos formales, lo narrativo se define como un texto oral o escrito que cuenta en voz de un narrador los hechos protagonizados por personas o seres personificados en un tiempo y en un espacio de carácter ficticio. Roy, cuando hablamos de personificados o personificación, eso es una característica de que de un cuento, de una fábula, de una leyenda. ¿Qué dice Roy? Un cuento. Roy dice que hace parte. Cuando la fábula, cuando actúan los animales que hacen los movimientos de los seres humanos y eso se le llama personificación. Muy bien, Carla. Ahí está cuando el estudiante hace referencia a las fábulas. El narrador, quien relata la historia, es una entidad ficticia creada por el autor para que actúe como intermediario entre el mundo narrado y el receptor. Mundo narrado, el narrador está en el centro y el receptor son las personas que van a escuchar o van a recibir esa información del narrador. Tipos de narradores: el narrador homodiegético, donde homo significa mismo y diegénesis, historia. Dentro de esta categoría nos referimos al mundo narrador como a alguien que es parte del relato. Narrador heterodigenético. Hetero significa otro. Fíjense que son totalmente diferentes. Aquí estamos hablando del narrador homo que significa mismo. Y acá ya no hablamos de homo, sino heterodigenético,
que hetero significa otro, diegenético significa historia. Lo único que ustedes tienen que tener, tener diferencia es que hetero significa otro, mientras que acá homo significa mismo. Aquí se trata de que aquellos narradores que encuentran en la historia, que se encuentran la historia donde se aparecen fuera de ese mundo del relato, generalmente en tercera persona. Estos narradores hablan en tercera persona. Ejemplo, él dijo, utilizan esa expresión cuando están narrando. No es que él dijo que los niños no iban a salir. Lo siguió, lo vieron irse cuando llegaron. Todas esas son expresiones que se hablan en tercera persona. Tipos de narrador dentro del relato y fuera del relato. Ya saben que homodigenético es dentro, que ahí incluimos lo que son los tipos de narrador protagonista y el narrador de testigo. En la historia que leía Carla al principio, ella decía, no señor, ahí no hay narrador protagonista porque es que no es el que está narrando la historia que está sucediendo, no. Él está fuera de la historia, entonces él se puede catalogar que en ese momento era un tipo de narrador omnisciente. Vamos a pedirle aquí el favor a Juan David Cerón que lea los narradores omniscientes. Narrador omnisciente, como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe. Un narrador que está en todas partes. Observa omnisciente el desarrollo de los acontecimientos, pero no participa en ellos. Características principales del narrador omnisciente. Expone, comenta las actuaciones de los personajes y los acontecimientos que se van desarrollando en la narración. Por ejemplo, el conde consolado de su esposa. Expone la actuación del personaje. Actuación. La condesa solía preparar ella misma el té que tomaba el conde y luego se alejaba. Aquel día decidió él no probar una gota, y como leyese en la cama, según tenía por costumbre. Ok. Lo mejor que pudo, comenta eso. Ahí está. Ok, fíjense algo muy particular que es que ahí él nos está, el narrador omnisciente no se está excluye, él no se incluye ahí en la historia, él está fuera, él lo que hace es que está, mira, observando los acontecimientos para luego él narrarlos, luego contarlos. Cuando él aquí está, Juan David está haciendo la lectura sobre el conde consoló a su esposa, el conde que consoló a su esposa. Ahí no dice yo, sino dice la condesa salía a preparar. Ahí no se está diciendo yo, porque yo se utiliza en primera persona y es en protagonista, en el narrador protagonista. Aquí en este tipo de narrador omnisciente se interna en los personajes y y cuenta a los actores los pensamientos más íntimos que cruza por su mente. Por ejemplo, del mismo cuento, ahí tienen un ejemplo que dice, más negro presentimientos sobrecogieron su alma, la del conde, y pensó en la diabólica madre cuyo espíritu, ahí nos están dejando de que esa historia continúa. Domina la totalidad de la narración. ¿Quién lo hace? Es el narrador que domina la narración en ese momento. Parece saberlo y que va a ocurrir en un futuro y lo que ocurrió en el pasado. Ya él tiene claro
o él se imagina lo que está ocurriendo en el presente, lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en un futuro. Pero a la noche siguiente iba a devolverse el espantoso secreto, el único motivo del misterioso estado de su esposa. Utiliza la tercera persona. Eso lo hace el narrador omnisciente, que es donde se trabaja la tercera persona. Narrador de conocimiento o relativo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del narrador observado? Acá ahora estamos también hablando del narrador de conocimiento relativo. Adelante, Roy, con la lectura. Narrador de conocimiento relativo. Cuenta solo lo que ve desde su propia perspectiva, lo que cualquier otra persona vería si mirara desde fuera, como si contara una película que estuviera viendo. En ella se sabe el exterior de los personajes, pero no su interior, es decir, no conoce sus pensamientos ni sus deseos. Tampoco tiene ideas sobre lo que pasará más adelante. Ok. Cuando ustedes están observando una película. Roy, silencia el micrófono, gracias. Cuando es por primera vez que ustedes están observando esa película, entonces el narrador de conocimiento, ustedes cuando están en ese dilema de la película, muchas veces le dicen a su hermano, a los primos, ah, ya yo me vi esa película, pero cuando es por primera vez que usted se la va a ver, usted quiere y está ansioso porque quiere saber qué más va a suceder. Lo mismo pasa cuando usted toma el papel, cuando ya usted se la ha visto y usted se la va a contar a otro familiar o a un amigo, ya ahí usted toma el papel de un omnisciente en ese instante. Ya usted ahí invierte los papeles porque ya usted y comienza, es más, si usted nada más se vio parte de la película, usted comienza a decir, va a pasar esto, estás adivinando, estás prediciendo lo que va a suceder porque ya tienes una visión de lo que estabas observando. No alcanzaste a vértela toda, pero ya con el primer capítulo comienzas a sacar tus conclusiones, a predecir lo que va a suceder, cómo va a ser el final de la película. Acá en el narrador de conocimiento no. Dice, cuenta solo lo que él está viendo desde su perspectiva, lo que cualquier otra persona vería si mirara desde fuera, como si contara una película que estuviera viendo. Eso ocurre es acá. Aquí podemos ubicar también el narrador de observador. Cuando estamos hablando del narrador de conocimiento relativo, es el mismo de observador. Vamos a pedirle aquí el favor a otro estudiante que realice la lectura, que haga una buena lectura. Andrea, que también hace. Adelante, Andrea. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines. El rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando con el pequeño espacio iluminando por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. Oye, Camilo, mándanos otras 2 cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió otra cosa. Señor,
Nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido. Fragmento del cuento Lubina de Juan Rulfo Mexicano. Bueno, ese es un fragmento del escritor, del escritor mexicano. Si quieren conocer Señor, más acerca de ese hombre, de esa historia, pueden hacerlo. Fíjense que aquí en esta, cuando dice, el hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Ahí está, él estaba observando lo que el hombre estaba haciendo y comienza desde su perspectiva, lo que él observó es que él comienza a narrar. Él no se va a inventar, solamente es lo que él puede percibir a través de su sentido en ese momento, que es la vista. Continuamos. Adelante, Ernesto. Realiza la lectura. Ernesto, realiza la lectura. Ernesto, ¿nos escuchas? Dile que está intercortado. Carla, hazme el favor y dile a Ernesto que leas. Señor, internet está malo, señor. ¿No escuchas? Bueno, sigue Diego. Señor, nadador protagonista. Es el personaje central. Señor, el internet de mi y me entra y usted no crea que soy yo, él me saca. Ok, mi amor. Es el Bueno, no te preocupes. Ok. Bueno, adelante, Diego. nadador protagonista. Es el personaje central quien nos relata su propia historia. Lo que le ocurre, lo que hace y lo que siente. Como ejemplo, leamos este fragmento. Pasan los años, me miró al espejo y me veo definitivamente marcadas bajo los ojos. Estas pequeñas arrugas que están solo salían al reír. En este trozo, la protagonista de la historia nos cuenta su vida Comenzando. Entonces, fíjense, aquí en el narrador protagonista es todo lo contrario. Acá sí el personaje central es quien hace parte de esa historia, es el mismo. Cuando dice, si en este caso Diego estaba leyendo ese fragmento, él decía, pasan los años, me miro al espejo y me veo definitivamente marcadas bajo los ojos esas pequeñas arrugas que antes solo salían a reír. En este trozo, ahí ustedes están viendo que el protagonista está diciendo algo, que cuando él hace esto, busca un espejo, se mira en el espejo, él dice, ay, van pasando los años, ya están llegando los años, me están diciendo que estoy un poco viejo porque ya ve las arrugas que anteriormente no tenía, sino que eso solamente salía cuando él se reía, ya acá no. Ahí Diego hace parte de esa historia que está narrando. Ese es el narrador protagonista. Ahora sí, nos vamos a la actividad para que puedan responder